Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto, una alegría saludarles. Estamos agradecidos al Señor por un día más de vida que nos regala. Un día lunes especial, ¿cierto? Con grandes planes, desafíos. Y el Señor está al control de nuestra vida, guiando y haciendo de que este caminar pueda ser cada vez más fácil para todos nosotros, aliviándonos las cargas y sabiendo de que Dios está a nuestro lado. Quiero saludar a mis padres. Hoy tengo a mis dos papás, a mis dos, mamá y papá, acompañándome. Así que se suma, como decía el otro día el hermano de Mósteres, se suma Guede al panel. Hola mami, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Bendiciones para todos, que Dios nos acompañe en este día. Hola papi, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. buen día. Bien, estamos muy contentos. Llovió en el Chaco, Argentina, así que estamos contentos. La lluvia en el Chaco es una bendición, ¿cierto? Un alivio después de unos días de mucho calor, así que y miren la diferencia. Yo estoy con pullover aquí, con chaleco y allá ustedes de mangas cortas. La diferencia, ¿no? Acá para todavía mangas cortas no da, hay que esperar que sea como las 9, 10 de la mañana y ahí ya nos comenzamos a sacar un poco la... Pero agradecido al Señor porque es Dios quien nos ayuda, ¿cierto?, a poder enfrentar tanto el calor como el frío, pero nos mantiene con vida y con salud. Quiero saludar a los hermanos que nos acompañan a través de YouTube. La hermana Margarita Miranda, la hermana Raquel Vega, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día. Y por Facebook está nuestro hermano Roberto Pastén, Isabel Tejerina, Emilio Muñoz, Nolvia Colamar, Liliana Godoy, Jessica Ponce, Manuela Romero, Alejandra Campillay, Demóstenes Figueroa, Laura Alegría, Mary Elizabeth, Elba Colamar y mi amigo Eduardo Martínez desde la provincia de La Calera, la ciudad de La Calera. Y aquí también puedo ver a mi hermana Gloria Morgado. Así que tengan un hermoso día, un buen lunes, buen comienzo de la jornada laboral, ¿cierto? A partir del lunes comienza el trabajo. Saludo a mi hermano Yerko y bueno, a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a comenzar nuestro culto, vamos a hacerlo alabando el nombre de Dios con el canto lema Majestad. 155. Amén. Este hermoso himno nos recuerda lo grande, ¿cierto? Y el porqué de adoración y la dependencia de este Dios, porque Él es nuestro Rey, es el dueño de nuestra vida. Vamos a orar para pedir su presencia y dirección, para que al abrir su palabra sea su voz la que podamos escuchar. Cariñoso y buen Señor, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, querido Padre, por este día que nos regalas. Gracias porque
podemos como familia, como hijos tuyos, como iglesia, reunirnos a través de esta plataforma con el propósito de reflexionar en tu palabra, de consolidar esa cercanía contigo y poder disfrutar, Señor, de tus bendiciones. Te rogamos para que tu presencia esté con cada uno de nosotros al comenzar este culto. Queremos hacerlo con tu bendición y que al abrir tu palabra, Señor, sea tu dulce voz la que nos reconforte, la que nos instruya, la que nos aliente para poder avanzar y saber y tener la plena seguridad de que tú estás con nosotros. Quédate con nosotros y siempre por Jesús. Amén. Estás muteada, mami. Ahí Bueno, sí. a continuación vamos a ver Reavivado por su palabra. Hoy nos toca leer Jeremías, el capítulo 49. En este capítulo se presentan los juicios de Dios contra las naciones. Tenemos que saber que los juicios de Dios siempre es para salvación, para que las personas puedan reflexionar y volver a los caminos de Dios. Nunca los juicios de Dios están para la destrucción, sino para la redención. Aquí tenemos la presentación de una serie de juicios hacia varias naciones. Tenemos, en primer lugar, el juicio contra los amonitas. Y dice, lo encontramos en el versículo 1, acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Luego encontramos en el capítulo 6 y dice así que hará volver. Habla de la restauración. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. En este versículo vemos la restauración que Dios se propone realizar a través de su juicio. Luego vemos en el versículo 7 que los juicios contra Edom. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Aquí hay una serie de preguntas. Vemos las preguntas que realiza Dios para que el ser humano pueda reflexionar. Hemos visto acerca de los amonitas y también los edomitas. Después vamos a ver rápidamente quiénes son estos pueblos. Tenemos en el versículo 23. El versículo 23, los juicios contra Damasco. Acerca de Damasco se confundieron Emad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Luego tenemos en el versículo 28 la profecía o el juicio contra Cedar. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruir a los hijos del oriente. Luego tenemos en el versículo 30 el juicio contra Azor. Huid, idos muy lejos.
habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Luego tenemos en el versículo 34, vamos al versículo 34, los juicios contra Elam. Palabra de Jehová vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Y luego tenemos en el versículo 39 la restauración de Elam. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y ahora vamos a ver rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero ¿quiénes eran los amonitas? Al igual que los moabitas, ¿no es cierto? Los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que estos descendientes nacieron, eran hijos de la relación que tuvo las hijas con su padre. Y este pueblo fue rechazado por Dios. Y estos pueblos fueron enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vemos aquí cuáles son las consecuencias de las malas decisiones al desobedecer a Dios y salir de los planes o de la voluntad de Dios. Y habla de Milcom, quien es, que dice allí en el versículo 1 de Jeremías, capítulo 49. Es el Dios nacional de los amonitas. Sería Moloc, nosotros lo conocemos más por Moloc. Los hijos de Israel sacrificaban a sus hijos dedicándolo a este Dios, a este ídolo. Y Edom, también los idumeos, o edomitas, descendientes de Esaú. Esaú que rechazó la parte espiritual de su padre, que lo tomó Jacob. También despreció a Dios y no hizo la voluntad y se transformó en un pueblo enemigo de Dios. Y de esta manera también tenemos a los demás pueblos que allí se mencionan, siempre estuvieron emparentados con los israelitas. En el versículo 11 dice, en medio de esta destrucción, habla de huérfanos, el plan de Dios es rescatarlos. Y de la misma manera actúa contra las otras naciones mencionadas en este capítulo de la Biblia. Hoy también Dios está llamando a la reflexión a su pueblo y a aquellos que se han alejado de Dios, porque si no estamos con Dios, estamos con el enemigo. Dios nos llama hoy para que realmente nos pongamos de su parte. Que Dios nos bendiga. Y les pido que ahora atentamente lean en sus Biblias cada uno de los versículos de este capítulo. Muchas gracias, Mami, por compartir este extenso pero importante tema, ¿cierto?, de lo que mencionaba el capítulo 49 de Jeremías. Y qué interesante, ¿cierto?, lo que mencionaba. Fueron parientes de Abraham, parte de la descendencia de Abraham y de Jacob. Eran pueblos que conocían a Dios, que se fueron apartando del Señor, que, bueno,
las malas decisiones cada vez lo alejaron más y hasta que después fueron enemigos de Dios. Y cuán importantes son las decisiones, cuán importante es considerar a Dios, cuán importante es el no postergar, el reconsagrarnos al Señor. La Biblia dice que después Saúl con lágrimas, ¿cierto? Después que había perdido la primogenitura, que Jacob se la había robado, ¿cierto? Pero en ningún momento él tuvo el deseo y la parte espiritual de esa primogenitura. Pero con dolor la palabra de Dios dice que no la pudo recuperar. De la misma manera, queridos hermanos, hoy estamos viviendo en un contexto especial de la historia, donde tenemos la palabra de Dios, donde tenemos conocimiento, tal vez más, menos, pero ese conocimiento y tal vez ese poco conocimiento que podamos tener, cuán importante es que podamos tomar buenas decisiones en relación a lo que conocemos de la palabra de Dios y cómo el Señor se ha revelado. Y lo importante de todo es que este conocimiento irá creciendo de día en día, en el sentido y en el momento que nosotros permitamos de que Dios obre en nuestra vida y permitamos y dediquemos para estudiar su palabra. Estamos estudiando un libro maravilloso, el libro de Apocalipsis, un libro apasionante que nos muestra, nos revela. La palabra Apocalipsis es revelación. A veces se toma el libro Apocalipsis como el nombre, ¿cierto? Como más de miedo, más de destrucción. Y somos tan a veces especialistas en asociar con cosas negativas. Cuando está en una connotación positiva, es como ir corriendo la cortina para poder ver con claridad lo que hay más allá. Y es interesante cómo el Señor nos ha revelado, cómo muchas cosas ya podemos ver con claridad, otras cosas todavía estamos viendo como a lo lejos. Pero esas cosas que nos muestra la profecía con claridad nos dan la seguridad de que el Señor conoce, ¿cierto? Y está en el control de todo. Y lo más importante es que este mensaje de salvación, de restauración, mensaje de seguridad, de esperanza, de tranquilidad, veíamos la semana pasada, de una paciencia activa, no pasiva, no una paciencia cruzado de brazos, ¿cierto? Y dejando de que Dios haga todo, no. La vida cristiana es una paciencia activa donde uno está dependiendo del Señor en cada momento, en cada circunstancia. Y los momentos más difíciles y más adversos, cuando vemos que la cosa es más complicada, es cuando el Señor se manifiesta. En esta mañana, hoy ya estamos en el día 16, vamos a ver acerca del sello de Dios y el decreto dominical. Sabemos, ¿cierto?, que esto cada vez se va a ir marcando la diferencia. El Señor conoce, el Señor sabe, y el Señor en su palabra siempre mencionó dos bandos, dos equipos, dos caminos, dos clases de personas. Somos nosotros los que a veces creemos que hay más de dos y que a veces hay varias oportunidades o elecciones y no nos damos cuenta de que si no estamos con Dios, como decía recién mi mamá, estamos en contra de Dios, estamos con el enemigo de Dios. Pero cuán importante es que nosotros seamos conscientes de que todo el contexto histórico está apuntando para allá, que va a llegar un momento que claramente va a quedar demarcado aquellos que aman a Dios y aquellos que aman a la bestia o siguen a la bestia. Tal vez no por amor, pero sí por obligación, porque ya hemos visto que en un momento la bestia que habla o que parece un cordero terminará hablando como dragón, imponiendo. Entonces se quedará diferenciada los que reciban el sello de Dios y la marca de la bestia. Esto va a ser el enfrentamiento final y es la preparación de estas bestias, tanto la bestia que surge del mar como la que surge de la tierra, patrocinada y dirigida, ¿cierto? Y detrás de todo el dragón, preparando para la batalla del Armagedón que menciona el Apocalipsis, donde los hijos de Dios cada vez se verán acorralados y afligidos por persecución de parte del Estado, de los protestantes, la religión, el catolicismo y el dragón. Y habrá un tema que va a ser el centro de esto, que es el sábado. A veces podemos pensar, pero un día,
Una vez estudiando la Biblia acerca de justo del sábado, el día de reposo, un muchacho me decía, pero bueno, depende cómo usted considere la semana, me dice, porque para mí el séptimo día es el martes. Ah, mira, qué interesante, le digo, interesante el martes. Bueno, según el calendario, a veces aparece el domingo, otro el sábado, y para ti el martes, sí, me dice, porque depende cómo cómo ve la semana. Y yo le digo, mira, qué interesante, pero te voy a hacer una consulta. ¿Quién fue el que creó la semana? Ah, la hizo Dios, dice. Ah, mira, también eso es interesante para considerar. ¿Y en qué momento la hizo? Y la hizo en el momento de la creación. Ah, mira, interesante también. Bueno, cuando uno comienza a escarbar un poquito y busca de razonar y encontrarle sentido, se da cuenta que esto es más que un día. Y lo interesante es que en la Biblia, en el Génesis, cuando comienza todo esto aquí en esta tierra, Dios crea todo en una semana y le va poniendo números, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta que llega al séptimo día y ahí dice que lo santifica, le pone un moñito, lo bendice, lo aparta, lo santifica y lo deja en función y en favor del ser humano. Y eso es lo que Jesús mismo dice, ¿cierto? Pero como monumento que nos recuerda de que somos criaturas de Dios. Ahora uno puede decir, sí, pero ¿cómo saber de que el séptimo día es el sábado? Bueno, basta solamente con leer la Biblia, Mateo 28, versículo 1. Ahí se va a dar cuenta que también ahí se menciona, ¿cierto? Eh, la secuencia en los días de la semana y la relevancia que tendrá en el tiempo del fin. En el evento de los últimos días dice la cuestión del sábado será un punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte, o a favor o en contra. No va a haber un término medio, ahí no voy a poder estar como expectante, no voy a poder ser simpatizante. Hoy por ahí hablamos y decimos, sí, fulano, fulana, sí son un simpatizante. Bueno, es en ese momento, y hoy por hoy, para Dios, el Señor tiene dos equipos, puede ver dos equipos, los buenos y los malos, los blancos, los negros. No existen los grises, y si existen los grises están tirados para la parte de los negros. Pero es importante que nosotros, usted y yo, y el mundo en general pueda tomar esa decisión de qué lado, ¿cierto? O de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios. Y hay algunas motivaciones que yo quiero mencionar ahora en relación a este momento que nos tocará vivir en cuanto al sello de Dios y el decreto universal. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en la última parte del versículo 3, dice que van a ser sellados los hijos de Dios, ¿cierto? Y el mensaje del ángel es que a los ángeles que están en los cuatro puntos cardinales que sostengan los vientos, los problemas, las dificultades, todas las cosas que van a suceder, hasta dice que hayamos sellado. Y es necesario que antes que suceda todo esto, los hijos de Dios reciban el sello, su sello, como garantía de pertenencia. Y qué importante es este sello que recibirán y recibiremos en nuestra frente, ¿cierto? A diferencia de la marca de la bestia que se recibe en la frente y en la mano, por conveniencia. Seguir a Dios, amar a Dios, no recibimos la mano derecha, por conveniencia, no, porque es solamente por la razón, el momento por convicción. Es por eso que necesitamos conocer para que nuestra convicción esté en relación al Dios que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas motivaciones? Bueno, Apocalipsis habla de, Apocalipsis 13 veíamos, ¿cierto?, cómo las bestias van a trabajar, la segunda bestia en función de la primera bestia, para que se reconozca la autoridad, le devolverá la autoridad que esa bestia perdió, y hará una imagen, ¿cierto?, que tiene que ver con una ley, eso es lo que veíamos, ¿cierto?, la ley, leyes que tienen que ver y en favor de la primera bestia, y aquí es la ley dominical, donde se tratará, bueno, y se impondrá adoración, ¿cierto? Y ahora vamos a ver un poquito más en qué va a consistir esa obligación. Y estas leyes y esta imposición será en contra de la ley de Dios. Dice Elena de White, se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Va a haber una obligación en cuanto a ir en contra de los mandamientos de Dios.
¿Y en qué contexto va a estar esto? ¿Cuándo se va a dar fuerza en la parte social? El mismo conflicto de los siglos, ¿se acuerdan que ayer les mencionaba? El conflicto de los siglos menciona que el mundo pasará por una crisis de inseguridad global. Bueno, hoy solamente prender la tele y nos damos cuenta qué clase de situación nos toca vivir de manera social. Y está completamente convulsionado, revolucionado el mundo en general. Pero esto va a empeorar y se buscará un despertar, un movimiento para conseguir la seguridad y el control. Y este movimiento o esta manera será en buscar a Dios, unificar las religiones, ¿cierto? Y ahí tratar de negociar la manera como poder hacer una sola. Veíamos también que el propósito del movimiento carismático no era como estructura, sino de manera espiritual. Y ahí es donde Roma nunca va a ceder. O sea, el protestantismo apóstata acepta los mandamientos y de manera especial lo que la Iglesia Católica, la Iglesia Romana eligió, que es el día domingo como día para venerar, el día de descanso. Y es interesante que esta restauración tratará de conseguir a través del domingo fortalecer la religión y la familia. Por eso el domingo es considerado como el día de la familia y es como un buen momento y un buen motivo, porque la familia también está destruida, pero ocupará el lugar del día que Dios escogió. Y a través de esa solución, administrar los problemas económicos y ecológicos que comenzarán a cada vez a ser más notorios y más graves, ¿cierto?, en el mundo. Más grave de lo que está sucediendo hoy, que también es grave. Hay también una motivación religiosa, no solamente social. Y aquí es donde esto adquiere gran importancia para nosotros que queremos y consideramos de que somos hijos de Dios y que queremos ser fieles al Señor. ¿Se acuerdan el versículo que leíamos del capítulo 14, el versículo 6 y 7, el mensaje del primer ángel? El llamado a poder buscar a Dios, ¿cierto? A través del Evangelio eterno, ese Evangelio que siempre estuvo presente y que hay que volverlo a predicar. Y otra vez la predicación es una manera universal. Y que decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿se acuerdan? Y también menciona la adoración, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta parte del capítulo 14, la última parte del versículo 7, está íntimamente relacionado con Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y menciona también a Dios como creador, y menciona creador del cielo, la tierra y el mar. Y es interesante que, ¿por qué tan importante un día? ¿Por qué tan importante un día? ¿Por qué tan clave será ese día? Porque tiene que ver con el reconocer a Dios o rechazar la ley de Dios. O a favor o en contra. No hay término medio. No hay algo donde uno puede todavía estar como indeciso, sino que es una decisión que hay que tomar. Y el sábado tiene por propósito recordarnos de que somos criaturas de Dios. El domingo es el rechazo abierto a aceptar la voluntad de Dios, el dominio de Dios. Y lamentablemente muchos decidirán, tal vez en contra de su conciencia, pero por eso menciona la palabra de Dios que recibirán la marca también en la mano, porque es por conveniencia. El hecho de no conocer y no tener una comunión estrecha con el Señor llevará a inclinar la balanza por el lado de la conveniencia. Mira, y no hace falta ser o mirar hasta tan lejos, ¿cierto? Ya podemos ver hoy que hay muchas personas que dicen, sí, yo reconozco que necesito, pero se quedan con el reconozco. No hay una decisión. Es por eso que necesitamos consolidar y fortalecer
la comunión con el Señor para que nuestras decisiones puedan ser acertadas, que no se vean manchadas o distorsionadas por lo que a veces nosotros podemos pensar, o creyendo de que en el momento cuando estas cosas comiencen a suceder, yo ya sé para dónde tengo que correr y qué decisión debo tomar, porque tal vez puedo ser demasiado tarde. El decreto está relacionado con el sello, y el sellamiento tiene que ver con el decreto, o sea, es algo que está bien unido. Y quiero leerle algunas citas de eventos de los últimos días. Dice: cuando las personas conocen las afirmaciones bíblicas acerca de este asunto, acerca del sábado como día del Señor, pero se niegan a santificar el sábado, claramente llamado, el día del Señor, ellos recibirán la señal de la bestia. O sea, ¿cuándo se recibe? Cuando abiertamente se sabe de que el sábado es el día del Señor, pero se niegan a aceptarlo. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Esto es interesante. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto, hasta que esté la ley dominical. Hoy todavía no es la marca de la bestia. Por eso el llamado es salir de Babilonia, ¿cierto? Y no recibir su marca. ¿Por qué? Porque en el momento que sea ley, en el momento que sea un decreto, que se promulgue el decreto, ahí se convertirá el domingo en la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque las personas tendrán que tomar la decisión. O estoy a favor, o estoy con Dios, o estoy en contra de Dios. Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día como todos los demás, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Interesante, ¿cierto? A veces igual nos apuramos, nos apresuramos en mencionar este pequeño detalle. Será marca distintiva, ¿cierto?, de la bestia cuando se promulgue el decreto, cuando sea ley, cuando sea una obligación, cuando haya que tomar una iniciativa. Y será cuando, yo sabiendo, ¿cierto?, sabiendo, no decido por parte del Señor, sino que estoy en contra en cuanto a la decisión, aunque tal vez sé que es el sábado, pero estoy a favor del domingo. Eso llevará a que reciba la marca de la bestia. La adhesión del mundo a esa ley de origen católico, y norteamericana, podrá ser gradual, y no tenemos manera de saber cuánto tiempo podrá durar el proceso. O sea, esto que sea ley no va a ser de un día para otro, va a ser gradual. Va a ser gradual. Y es interesante esto también, hermano, porque a veces pensamos que la persecución va a ser general. No, va a ser gradual. Por eso el Señor dice: cuando te persigan aquí, huye para allá. Cuando llegan allá, huye para allá. O sea, cada vez vamos a ir alejándonos más de las grandes ciudades, buscando lugares más deshabitados. Y llegará un momento, claro, que vamos a tener que estar totalmente, tal vez, fuera de las grandes ciudades o de las ciudades en los campos para poder evitar ser perseguido. En el capítulo 13, el versículo 17 de Apocalipsis, se menciona el primer decreto, y podemos ver cómo va avanzando. El primer decreto está en relación a no poder comprar y vender. Cuando sea ley, cuando ya sea la marca de la bestia, solamente podrán comprar y vender aquellos que la reciban. Ese es el primer decreto, o sea, una primera parte. El segundo decreto está en el versículo 15, y esto ya un poquito más fuerte, ya el apretón es más grande. No solamente ahora van a poder comprar y vender, sino que los que se rehúsen a adorar a la bestia, que no la adoren a su imagen, que no obedezcan esa ley, ¿cierto?, van a ser muertos. Este es el segundo decreto. Entonces hay etapas, podemos decir, del decreto. Una etapa donde se prohíbe la compra y venta, ¿cierto?, de las cosas, y en el otro decreto ya es la muerte de aquellas personas que se oponen. El primer decreto determina la observancia del domingo como una exigencia legal. El segundo determina la muerte a quienes continúan honrando el sábado bíblico. Y ahí es donde la situación
cuando uno lo mira así se complicará. Miren, le animo a leer eventos de los últimos días, porque esto también me ayuda a mí a estar preparado y concientizado de este momento cuando nos tocará vivir. Es interesante que el consejo de Elena de White es no ir en contra abiertamente, sino cuando esto, bueno, como va a ser algo escalonado, paulatino, ¿cierto? No va a ser general, son estos momentos cuando nosotros tenemos que aprovechar a testificar. Y ella dice que no debemos ser contrarios, sino que tenemos que, dentro de todo, tratar de demostrar de que somos hijos de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿En qué sentido? En no ir al choque, en no actuar con cólera, en defender nuestros derechos. Y a veces, y he escuchado de hermanos decir, sí, porque lo que pasa es que todavía estábamos muy tranquilos, estábamos de brazos cruzados, por eso no está sucediendo. No, pues tampoco vayamos a buscar y meternos en la cueva de león, ¿entiendes? ¿En qué sentido? Tenemos que estar seguros y hacer las cosas que tenemos que hacer, pero sin incentivar y sin incitar a las demás personas para que esta persecución pueda ya adelantarse. No pasa por eso. El Señor sabe que nos pide a nosotros que oremos, que oremos. Y es interesante que menciona, por ejemplo, cuando vaya tomando fuerza el domingo, no nos pongamos a hacer trabajo a lavar la ropa, a cortar algo, como demostrando, ¿cierto? Y incitando y desafiando. No. Sino que usemos el domingo ¿para qué? Para dar estudios bíblicos, para hacer visitas. Llegará un momento, claro, cuando ya no vamos a tener más nada que hacer, y ahí es el momento que tendremos que testificar, cuando esto sea ley. Por eso hay que esperar. Cuando esto sea ley, va a ser la marca de la bestia. Mientras no sea ley, nosotros tenemos que, con armonía, con sabiduría y con la dirección de Dios, poder hacer de que las personas puedan reconocer el sábado como el sello del Dios viviente. No esperar, ¿cierto?, a que esto, para que nosotros podamos, no. Llegará el momento ya cuando ya no habrá, y sea ley, ya no habrá cómo, ¿cierto?, ayudar a las personas. Y es por eso que es importante ser conscientes de que aquí está en juego la salvación de las personas, no la condenación. Que nuestro mensaje a las personas, al mundo, a la sociedad, no sea un mensaje de condenación. No seamos como Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, que se sentó ahí cruzado de brazos y esperando de que llueva fuego del cielo, y no pasó. El Señor los perdonó. Bueno, el amor de Dios es tan grande que el mensaje, aunque podemos ver que es terrible lo que va a suceder, y hay un desprecio y un rechazo abierto de la ley de Dios, un pisoteo de esa ley, y es interesante que el sello de Dios tiene que ver con el corazón de la ley de Dios, y forma parte de los 4 primeros mandamientos que están en relación de Dios. Por eso es importante el sábado. Si amo a Dios, dice, si amo a Dios, bueno, voy a considerar los 4 mandamientos, y si amo a mi prójimo son los otros 6. Entonces, dentro de ese contexto, el mensaje es de perdón, de restauración. Y quiero terminar leyendo algunas citas, son 3 citas más, y ahí termino. Dice, la liberación final está asegurada para el remanente de Dios. Claro, porque esto se va a complicar, pero la liberación está asegurada. Dios no nos va a dejar para que seamos destruidos y maltratados. Él estará a nuestro lado. Sin importar cuán frágiles sean los ojos de los cristianos ante el mundo, para el mundo. Solamente por la comunión íntima con el Señor. Miren, solamente comunión íntima, personal, individual. Comunión no es un momento, comunión es todo el día. Solamente por la comunión íntima con el Señor, por medio de la palabra, por la Biblia, el pueblo remanente puede prepararse para esta hora dramática. No hay otra. No hay otra. Comunión, relacionamiento íntimo con el Señor, como base, la palabra, la Biblia. Es como nosotros vamos a poder prepararnos para ese momento dramático, un momento muy difícil. La Biblia dice que si este tiempo no fueran acortados, nadie se salvaría. La angustia de Jacob, ¿cierto? Una angustia terrible que vamos a tener que vivir, pero con la seguridad de que es el Señor que nos cuida. Aquellos que lo buscan tienen la promesa de que a tiempo se levantará Miguel
en defensa de sus escogidos. Daniel capítulo 12:1. A tiempo. El Señor de manera rápida. Ayer veíamos, dice que está a disposición nuestra, de ese cristiano, ese hijo de Dios que se siente débil, toda la hueste angelical para salir a nuestro encuentro. Interesante en cuanto al nombre que menciona aquí Daniel, Miguel. Miguel es el nombre de Dios, de Jesús, como comandante del ejército de los cielos. Miguel, el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles. Él es el que vela por cada uno de nosotros. Y termino leyendo la cita que venimos repitiendo todos los días del Conflicto de los Siglos, páginas 709 710, en relación a ese Miguel, el comandante del ejército de los siglos, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar sobre su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Qué interesante y qué maravilloso será lo que vamos a disfrutar. Pero eso tiene que ver con las decisiones que tomemos hoy. El sello que recibamos hoy de parte del Señor. Esa cruz, ¿cierto?, que es un instrumento de tortura, para nosotros los hijos de Dios es un instrumento de esperanza, de perdón, de restauración. Pero para que sea un canto allá en la eternidad, tenemos que comenzar a disfrutar ese canto hoy aquí. El Señor tiene que estar presente en nuestra vida y debe ser parte permanente y constante de esa comunión. Que el Señor nos bendiga, que tengan un hermoso día lunes y que el Señor los acompañe en todo momento. Bueno, a continuación vamos a leer los pedidos de oración que han llegado hasta nosotros. Hay muchos agradecimientos. Las personas que dejan sus pedidos también dejan sus agradecimientos. Nolvia Colamar. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por un día más de vida. Pido oración para que Dios nos acompañe siempre. Desea un excelente día. Demóstenes Figueroa. Pido oración por su familia, por los enfermos, especialmente por Jessica Calderón, que tiene un cáncer muy agresivo. También por la salud de Mario Godoy. Por el pastor Miguel Ángel Kohler, por Patricia, la esposa del pastor, que Dios le dé fortaleza. Por su hijo Jorge, pide especialmente por el trabajo de su hijo Jorge. Vinco Trujillo pide oración por la salud de su esposa Solán, por su salud, también por la salud de su mamita Derma. Isabel Tejerina Cruz pide oración por su mamita Polonia Cruz, por su tía Gregoria Cruz, por una amiguita Verónica Sandón Adán, por sus hijos Fernando Molina Sandón, por Mario Molina Sandón Mayet, por las hermanitas Cristina Paz, Justina, por Bélgica Tejerina Paz, por Elizabeth Tejerina, por la hermanita Raquel Vega y su hijo Juan, por todos los enfermos hospitalizados del mundo entero, por su familia de Chile y de Argentina. Margarita Miranda pide oración por los enfermos y por quienes están estudiando la palabra de Dios. Agradece a Dios por sus grandes bendiciones y por esta nueva semana. Pide oración por el pastor Kohler, por su familia, también por la familia Campos, Miranda, que el Señor haga un milagro de vida eterna. Gloria Morgado pide oración por Ciris Montaño, por Cecilia Tavilo, Denis Bernal, por su salud, quien estuvo casi 3 meses en coma en Antofagasta y fue traída a su hogar en la ciudad de Calama. En las mismas condiciones, sigue con el coma diabético. Roberto Pastén
Pide una vez más por sus hijos e hijas, también por sus nietos, por la salud de su amigo Brian, por la salud de su mamita Gilda, por su hermano Ricardo y Alicia, por los hermanos que están delicados de salud. Tina Miranda pide oración por Juan Campilay, Arnoldo Campos, por Andrés Suárez, por Ellen Vera, bendiciones para todos, por Leslie Suárez, Ana Rojas, en general por la familia Miranda y Campos, por Patricia Zárate. Mary Elizabeth pide oración por toda su familia, que Dios dirija siempre sus pasos, por los matrimonios, por el de su madre, Aurora Vélez y su esposo, por los enfermos, por Eduardo Araya, Christopher Sandoval, Alexander Sandoval, Fernando Rojas, Catherine Pérez, Cintia Pinto, Elisa Rodríguez, Eliana Osandón, Virginia Calle, Salvador Oyarzún, Juan Canales, Brandón Araya, Nicole y su familia. Por los bebés Luciano, Alma, Santiago, Bernal, Leo, Denis, Maite, y por Nathaniel, que está enfermo y abandonado por su familia en el hospital de Iquique. Yusilbet Diagil pide oración por salud mental, por su trabajo, pide por su hijo Kimber Bill Herrada Díaz, que abandone el vicio. Por la unidad familiar, pide por sanidad total, pide por la restauración y la paz que Dios nos da, por los enfermos y por su economía. Agradece a Dios por los alimentos. Laura Alegría Frosini agradece a Dios por su mensaje. Elba Colamar, pide oración por la bebé Lía Aurora, quien se encuentra delicada de salud. Agradece a Dios por el primer añito que cumple hoy su pequeño Isaac. Fabiana Margarita Céspedes pide oración por el Espíritu Santo, pide por Karina Villegas para que encuentre un buen trabajo, por José, que tuvo su tercer intento de suicidio, por Christopher Morales. Raquel Olivares pide oración por sanidad física y espiritual, por la restauración de su hijo y que Dios lo libre de todo mal. Liliana Godoy agradece a Dios por este día, pide oración por sus seres queridos, especialmente por su hijo Fabián. Pide por su viaje, que en estos momentos está viajando hacia Antofagasta. Eduardo Martínez pide oración por su esposa e hija, por cuestiones personales, da muchas gracias y bendiciones para todos. Soraya Chavarro Reyes pide oración por fortaleza espiritual, por nuestra vida espiritual, para que siempre tengamos paz. Pide por sus hijas, Esperanza y por Estela, su hijo Roberto, y por la situación económica de Jennifer y Mía. Raquel Vega pide ayuda a Dios en sus planes, da gracias por la compañía de sus hijos y por la palabra de Dios. Pide que Dios acompañe a las personas que están en el panel, especialmente al hermano Milton. También por su hijo, que pueda salir de la adicción del alcohol. Aurora Vélez pide oración por la salud de su mamita Isabel. Jessica Soledad Ponce agradece por todas las bondades de Dios, pide por sus hijos, familias, por los enfermos y por quienes no conocen la palabra de Dios. Pide por Esteban, un joven de 16 años a quien le diagnosticaron cáncer. Personalmente pido oración por Gastón Luis García, un compañero del amigo de mi hijo,
y por la recuperación completa de mi nuera Patricia. Rosana Margot agradece a Dios porque ya está en su casa y pide para que Dios restaure completamente su salud. Lorena Flores Rojas pide oración por un anhelo personal que tiene en su corazón. Pide por su familia y por su hermanita Noelfa. Melfi Castro Sánchez pide oración por un proyecto de evangelismo en Contratación, Santander, Colombia. Además, tenemos Ruth Noemí, saluda y pide oración por la salud de su mamita. Su nombre es Ascensión Rodríguez. Hernán Bravo saluda y pide oración por trabajo para que Christopher y Karina también pide oración por sanidad, por Lili y Benjamín, Moisés, Joselita, Yuri y Samara, por trámites y pensión de Eric y Ernesto. Oración por nuestro vuelo, que podamos viajar a nuestro nuevo hogar. Lidia Campos, sigamos orando por Marisol Rocco Judith, Magalí, por José, Ninfa Castillo, por sus hijas Mari y Liliana. Enrique Díaz agradece a Dios por sus bendiciones. Melfi Castro Sánchez pide oración, bueno, ya leímos. Sarita Sánchez pide que se haga la voluntad de Dios. Rebeca Rosas, bendiciones, agradecidas a Dios. Eunice Flores, Mamani Díaz, pide para que siga siendo fiel a Dios y por la obra del Espíritu Santo. Alicia Miriam da gracias a Dios y muchas bendiciones. Alicia pide oración por su madre y su hijo. Ximena Pérez pide, agradece a Dios y pide oraciones por los enfermos del mundo, por Ellen y los hijos. Bueno, a continuación vamos a escuchar una música y haremos oraciones personales. Luego mi esposo Miguel va a terminar con una oración en voz alta. Oremos en voz baja. Esta mañana de hablar contigo para poder pedir por cada uno de los que se han hecho en esta mañana, que sean contestados según la fe y la voluntad de cada uno de nuestros hermanos. Padre amado, que tú siempre estés con nosotros. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos asemejarnos más a ti y que podamos sentir el deseo de estar cada día más cerca de ti. Gracias por este hermoso mensaje que hemos escuchado en esta mañana y ayúdanos a poner en práctica nuestra vida como cristianos. Te pido humildemente, Padre, por cada una de las personas que están enfermas, que están sufriendo en este día, que tú puedas suplir la necesidad de cada uno de ellos y tocarle con tus manos sanadoras y hacer un milagro en cada uno de sus vidas.
y también agradecerte por estos agradecimientos que tienen cada uno de nuestros hermanos, y que tú puedas acompañarnos en este día y que podamos caminar tomado de tu mano. En especial te pido por nuestro hijo, el pastor, tu siervo, con su familia, y por la salud de nuestra nuera, que tú puedas estar siempre con ellos y darle fuerza para que pueda seguir estas reuniones que nos hacen tan bien a las mañanas de estar contigo, Padre amado. Gracias por todo y ayúdanos, Señor, que podamos siempre estar contigo, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nuestros corazones y que podamos cada día, como dije, acercarnos más a ti. Te lo ruego por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este momento, momentos de estudio, momentos también de reflexión y momentos de oración. Agradezco al Señor y agradezco también a cada uno de ustedes. Gracias, papi, gracias, mami, por acompañarme hoy. Y bueno, yo creo que esta semana, y agradecer también a los hermanos que nos han estado acompañando y que a través de este estudio, queridos hermanos y amigos, nosotros podamos fortalecer y profundizar el estudio de la Biblia, que nos lleve a buscar en la palabra de Dios, a estudiar acerca de estos temas. Estos puntos, estos temas que estamos tratando, no es para controversia, no es para condenar ni juzgar a nadie. Todo lo contrario, es para que podamos entender y comprender cuál es la palabra de Dios y en su contexto, ¿cierto?, de qué está hablando. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija, que el Señor nos acompañe, para que este estudio pueda ser un estudio de una manera, ¿cómo decirlo?, sin traer como trasfondo las creencias por ahí preconcebidas que tenemos, y sacar también esos prejuicios o esos motivos de condenar a los otros. No, ese estudio es algo, es personal, para que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo nos dirija, y que en esta gran batalla, lo que marcará la diferencia, ¿cierto?, tengamos nosotros la plena seguridad de que estamos tomando decisiones para vida eterna, y que en todo momento es la ley de Dios, que en todo momento es el carácter de Dios el que tiene que ser reivindicado, que fue reivindicado por Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando murió en la cruz del Calvario. Él vino a reivindicar el carácter de su Padre. De la misma manera, nosotros hoy los cristianos debemos vivir para engrandecer y glorificar el nombre de Dios, reivindicar su carácter ante el mundo. Y el carácter tiene que ver con la ley. Y la ley son 10. Santiago dice: el que guarda toda la ley pero falla en un punto, uno puede decir, sí, pero son 9. No, para Dios es 0. Se hace culpable de todo. Es por eso la importancia de este estudio. Y está enfocado y centrado en ese sentido, querido hermano, querido amigo, para que juntos podamos profundizar más. Yo lo animo a que estudie, que sigamos estudiando, que estas reflexiones sean el incentivo para profundizar,
y no para crear barreras o discusiones, sino todo lo contrario, busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día lunes, bendecido por el Señor. Nos vemos mañana. Chau.